En un pequeño pueblo europeo, los secretos, lo prohibido y las decisiones difíciles se entrelazan en la vida de un joven, atrapado entre su curiosidad por el mundo adulto y las sombras de una guerra inminente. Esta historia nos lleva por un camino, donde el deseo, el amor y el peso de las expectativas chocan en cada esquina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré la belleza de las cosas. La película comienza con la lectura de un tratado antiguo sobre la parte íntima humana. La escena inicial muestra un plano amplio de un pequeño pueblo rodeado de colinas. Es Malmö en Suecia, en el invierno de 1943. Suecia está en plena Segunda Guerra Mundial, pero no todos los conflictos se libran en los campos de batalla. Con el inicio de la temporada de clases, todos asisten al colegio. Entre ellos, el nuevo estudiante Stig llama la atención. Durante la primera clase, mientras la profesora Viola pasa lista, los chicos intercambian mensajes en voz baja. Uno de ellos comenta algo provocador sobre un tema íntimo, mientras otro toma el tiempo, que pasa cada uno masticando su goma de mascar. Cuando suena el timbre, todos los chicos corren al baño. Uno de ellos, Sisi, intenta demostrar algo que había firmado previamente. Su entrepierna mide 2 centímetros. Sin embargo, los demás, en tono de burla, se niegan a pagarle la apuesta por ser judío. Stig, molesto por esta actitud, interviene y ordena que le paguen a Izzy, logrando que finalmente accedan. De regreso al aula, los estudiantes continúan compartiendo un chicle de forma clandestina. Cada uno tiene un tiempo límite para masticarlo, antes de pasarlo al siguiente. Stig es el último en recibirlo, antes de que suene el timbre final. Cuando todos se retiran, la profesora le pide que se quede. Nervioso, el joven se sienta frente a ella. Viola le revela que ha notado lo que hacen con el chicle y menciona que también se ha percatado de su habilidad para cazar moscas con papel. Mientras Stick limpia las moscas, intercambia miradas, pero el momento no pasa de ahí. Finalmente el joven se retira. Al llegar a casa, Stick pregunta por Sig, su hermano mayor. Su madre le informa que se marchó rápidamente, posiblemente porque lo despidieron. En su habitación, Stick saca un papel con información sobre Sig. Ha regresado de su servicio militar, pero su traslado a un submarino aún no ha sido confirmado. Su madre menciona que el joven le teme a los ascensores. Después de un largo silencio, Stick se prepara y sale. Mientras camina, una vecina llamada Lisbeth intenta hacerle el habla, pero Stick con prisa corta la charla y sigue su camino. Llega a su trabajo en el cine, donde vende golosinas, pero ha llegado tarde y la película ya comenzó. Para solucionar el problema, convence al encargado de apagar el proyector, alegando una falla técnica. Mientras el público se queja, aprovecha para vender algunas golosinas. Cuando reanudan la proyección, el encargado lo reprende. Stig le entrega un chocolate como gesto de disculpa, logrando calmar la situación. En el edificio donde vive, Lisbeth con su amiga lo observan con admiración, aunque Stig parece no notarlo. Esa noche Sig aparece en el cine. Stig le pregunta por el traslado al submarino, y el joven le responde que está decidido a enfrentar el reto, a pesar de las dificultades. En ese momento, llega el acompañante de Sig. De regreso a casa, Stig ya está acostado, pero permanece despierto. Sig llega más tarde y comienzan a conversar. El joven menciona su preocupación por una pelea próxima que podría ser cancelada por los conflictos actuales. A la mañana siguiente, Stig llega temprano al aula. Viola llega poco después. El joven le cuenta que solía repasar palabras desconocidas con su profesor anterior, ya que en su casa solo cuentan con un diccionario pequeño. Después de discutir sobre una palabra, Stig guarda el libro en el escritorio de Viola. La profesora se da cuenta de la mirada indiscreta del joven hacia sus piernas y algo incómoda le dice adiós con firmeza. En el patio todos juegan animadamente. Stig se detiene por un momento y mira hacia la ventana de su salón. En ese instante, la profesora se asoma brevemente, pero al verlo se retira con discreción. Con el pasar de los días, el joven comienza a interesarse más en la profesora. Se aventura a rondar cerca de su casa, esperando verla cuando sale al balcón. Durante las clases, aprovecha los momentos en los que ella camina entre los asientos para rozar su codo buscando cualquier contacto. Un día, tras revisar un diccionario, se queda solo en el salón. Decide acercarse al escritorio de la profesora, curioso por percibir su aroma. Sin embargo, tres compañeros lo sorprenden en el acto
y le preguntan qué está haciendo, pero Stig no les da ninguna respuesta. Más tarde, durante una clase, la profesora pide ayuda para buscar unos mapas. Stig levanta la mano rápidamente. En el pasillo una de las barandas se suelta. Al intentar arreglarla, el joven no lo consigue. La profesora retrocede para ayudarlo. En ese momento pasa el profesor de matemáticas, y ella al verlo empuja a Stig lejos de la ventana, para evitar que el docente los regañe por el desperfecto. El acercamiento físico entre ambos genera una tensión palpable. Stig, embriagado por el momento, no puede contenerse y le da un beso. Aunque ella responde al principio, rápidamente se aparta y continúa su camino hacia el salón de los mapas. Allí el ambiente se llena de tensión. Cuando un hombre entra inesperadamente, ambos se esconden detrás de los mapas. Entre susurros comienzan un juego de besos, pero son interrumpidos por el timbre. Al sonar la campana de salida, Viola le pide a Albert que deje Stig y regresar el mapa, ya que él sabe dónde guardarlo. Sin embargo, Albert le recuerda que, según las normas, el delegado debe encargarse. Ella con una sonrisa asiente. Al día siguiente, los estudiantes corren emocionados hacia la pista de aterrizaje cercana. Varios aviones de guerra han llegado a la ciudad. Un compañero observa a Stig y piensa que está mal por su apariencia. El joven, usando esto como excusa, toma prestado una bicicleta y se dirige a casa de Viola. Al llegar, ella se sorprende al verlo. Stig, inquieto, le pregunta si hizo mal al visitarla, a lo que ella responde que no. Apenas cierran la puerta, comienzan a acercarse y darse un beso. Después se sientan en el sofá, donde Viola le pide que no vuelva a visitarla sin avisar, ya que su esposo podría estar en casa. Stig le pregunta sobre el auto de su esposo, para saber cuándo está presente. Ella le describe dónde lo estaciona habitualmente, y le sugiere que en el futuro entre por la cocina. En una de sus visitas, mientras Viola está en la casa, Stig se queda solo en la cocina. De repente escucha la puerta abrirse y se esconde. El esposo de Viola entra, llena con licor un reloj en la pared, y al darse cuenta de la presencia del joven, le pregunta de qué asignatura es. Stig, nervioso, responde que de inglés. Aunque intenta justificar su presencia, el hombre parece indiferente y deja que se marche. Cuando Viola regresa, su esposo le menciona que tenga cuidado con los estudiantes a los que le da clases particulares, ya que el chico que acaba de irse le parecía algo extraño. Viola simplemente sonríe con nerviosismo. Mientras Stig y Viola se envuelven en esta relación prohibida, la guerra sigue su curso. Durante las clases, las miradas entre Stig y la profesora no cesan. En momentos de intimidad, Viola comienza a compartir detalles de su vida familiar, mientras muestra un interés creciente por el mundo del joven. Un día Stig llega tarde al combate de su hermano Sig. Justo en el tercer asalto, Sig recibe un golpe fuerte que lo derriba, pero logra levantarse rápidamente. Con un golpe inesperado, cambia el rumbo de la pelea y se lleva la victoria. En una visita sorpresa a casa de Viola, Stig le lleva flores. Al no encontrarla, decide esperarla. Mientras busca un jarrón para las flores, el esposo de Viola llega inesperadamente. Sorprendido, Yale, que prefiere que lo llamen Frank, entabla una charla amistosa con Stig. Este, aunque inicialmente nervioso, logra relajarse ante la actitud despreocupada del hombre. Con el tiempo, Frank y Stig desarrollan una amistad inusual. En ocasiones, el hombre invita al joven a escuchar discos de música clásica mientras comparten sidra, lo que facilita aún más las visitas de Stig. En una ocasión, el hombre le regala un disco al joven. Este, emocionado, lo lleva a su casa para que su madre lo escuche. Sin embargo, su padre se molesta por la música y raya el disco, ocasionando una pelea con él. La tensión llega a un punto álgido cuando Stig amanece en la casa de Viola, convencido de que Frank está de viaje. Al salir a la cocina usando solo una bata, se encuentra con el esposo sentado en el comedor. El hombre le pide que se siente y le cuenta que ha encontrado una media de Viola donde no debería estar. Está abusada y con él no podía ser, ya que ha estado mucho tiempo lejos de casa a raíz del viaje. Stig entiende entre líneas que Frank sabe todo, pero prefiere ignorar la realidad, y en vez de eso le sigue la corriente. Los días siguientes se reúnen para escuchar música, y Frank comienza a llorar despechado, buscando entender las actitudes de su esposa. Stig, dividido entre el remordimiento y la complicidad, no sabe cómo manejar la situación. Días después, en el cumpleaños de la madre de Stig, se organiza una cena en el vecindario. Durante la celebración, una chica llamada Lisbeth se interesa en él
intenta acercarse. Le pide que le siga para mostrarle algo. Entran al departamento. Ella lo cierra con llave y le pide que cierre los ojos. Deja a un lado su ropa. Y cuando el chico la mira, le dice que puede hacer lo que quiera. Stick se queda mudo ante la situación y le pide disculpas, ya que hay algo que no puede contarle. Entre lágrimas la chica se viste y le pide que se marche. Más tarde, en casa de Viola, el joven escucha uno de los discos de Frank. Ella intenta conversar sobre algo importante, pero Stick distraído se muestra distante, lo que añade una nueva capa de tensión a su relación. El joven decide preguntarle a Viola por qué se casó con Frank. Con sarcasmo ella responde que es su rehén. Luego le cuenta que antes de casarse, los hombres solo la buscaban por el dinero de su padre, pero Frank siempre fue diferente, y eso la terminó cautivando. Stig le interrumpe y le dice que ahora las cosas han cambiado, que ella ya no siente lo mismo por Frank. Ella replica que, aún así, él necesita una mujer que lo reciba después de sus largos viajes, pues de lo contrario su vida se derrumbaría. Stig la reta a pensar bien si está segura de lo que dice, y ella solo se queda pensativa. En una escena tensa, Stig llega a casa de Frank y lo encuentra tomado. Frank, al ver un titular, comenta la fiebre por el nylon en América. Devastado, le confiesa a Stig que cuando ese material llegue a Europa, su negocio de lencería caerá. También le revela que ha alquilado los sótanos de sus vecinos para llenarlos de medias de algodón y seda. Entre lágrimas, Frank cae rendido sobre la mesa. Viola se da cuenta de la situación, sale de la habitación y le hace una señal a Stig para que entre. El joven le hace caso, pero antes de irse cubre al hombre con una frazada. Sin embargo, cuando la mujer se entera, se enoja. Al día siguiente en clase, Viola llama a Stig al frente para que escriba en la pizarra. Mientras el joven lo hace, desabotona su falda discretamente para que nadie más lo note y escribe en su cuaderno lo que espera a las 7:30. Stig, distraído, apenas le presta atención y le pide permiso para ir al baño. Después se dirige al entrenamiento de las chicas y se esconde dentro de un potro de gimnasia. Cuando Lisbeth termina su práctica, él le lanza un papel indicándole que está escondido. Ella se las ingenia para quedar sola y luego se mete en el potro. Allí permanecen horas juntos. Cuando logran salir, Lisbeth está feliz y satisfecha por la atención que le dio. Se despiden con unos besos y Stig regresa a casa. Al llegar, su madre lo saluda y conversan un rato. Durante la charla, Stig recuerda una carta que recibió de su hermano, en la cual había un dibujo oculto con un mensaje secreto. Descubre que el joven ha sido aceptado para las prácticas de submarinos en la guerra. Conmovido, Stig se quiebra un poco. Su madre nota su estado y le pregunta qué sucede, pero él oculta la carta para no preocuparla. Más tarde, Stig recibe un telegrama con un anuncio oficial sobre la participación de los lobos en la guerra. Lo esconde en un libro para que su madre no lo vea. Días después, el anuncio se emite en la radio. Stig intenta distraer a su madre para que no lo escuche, pero ella se da cuenta de la maniobra y lo confronta. Finalmente, el joven le confiesa que su hermano está en la guerra en un submarino, pero hasta el momento la nave anda desaparecida. Mientras tanto, Viola, al notar la ausencia de Stig, decide ir al cine bajo la excusa de ver una película. En la sala también está Lisbeth. Al no encontrar a Stig, se levanta para ir a buscarlo, pero antes de salir escucha unos sonidos tras una puerta. Al abrirle encuentra a Stig teniendo un encuentro con la profesora. Sin más opción, cierra la puerta y rompe en llanto. Al día siguiente, Stig intenta disculparse con Lisbeth, pero ella lo rechaza y le pide que no la busque nunca más. Desesperado, el joven va a la casa de la profesora. La encuentra completamente tomada. Intenta dejar su ropa a un lado. Stig la detiene, pero en un arrebato ella rompe la botella y le ordena que también deje su ropa a un lado. La situación escala, hasta que Stig cede a los caprichos de la profesora. A la mañana siguiente, Viola se presenta con el director y pide la expulsión de Stig. Más tarde ella le confiesa al joven lo que ha hecho, dejándolo sin palabras. Él la persigue por el pasillo, le encierra en un depósito y la confronta. Le exige saber por qué mintió, pero Viola lo desafía, asegurándole que si se queja nadie le creerá. De regreso a clase, Viola pone a Stig en ridículo frente a todos. Cuando lo llama a la pizarra, aprovecha para subirse el vestido discretamente. Stig patea el escritorio, intentando desenmascararla, pero ella acomoda rápidamente su vestido, dejando a Stig como un grosero frente al salón. Finalmente el director llama a Stig y le dice que no será expulsado,
pero deberá repetir el año académico. Furioso, el joven corre al salón de Viola, pero ya no encuentra a nadie. Revisa los cuadernos buscando alguna de las notas que le escribió, pero lamentablemente no encuentra nada. Desesperado, va a la casa de Fran. Allí lo encuentra tomado, vestido de manera extraña. Le pide ayuda para exponer a Viola, pero el hombre, emocionalmente derrotado, no dice nada. Al día siguiente, en el colegio, el director saca del salón a Stig. En eso suena el timbre y todos salen al receso. Frente al colegio ven acercarse un avión de guerra. Viene con una falla en el motor. Cuando pasa encima del lugar, deja caer gasolina y esta se enciende enseguida. Momentos después, Stig sale del colegio sin decir a nadie una palabra. Luego llega al cine para ver la noticia. Es desgarradora. Han encontrado el submarino, pero no hay nadie con vida. Una mina causó un daño terrible que ocasionó que este se hundiera. Su compañero de trabajo se acerca y sutilmente le recuerda que ya ha repetido 21 veces la cinta, por lo que es hora de aceptarlo y partir. Lo levanta y salen de la sala. Llegado el día del funeral, dan los honores respectivos a los soldados caídos. Después regresan en tren. En el camino, la madre se entera de la situación en el colegio de Stig. Le dice que hay algo más detrás de todo, que puede contarle, pero Stig le responde que lo hará más adelante, cuando sea más vieja y sabia. Luego ve el asiento de su padre vacío. Lo encuentra al fondo del tren, cantando repetidamente una canción. Stig lo abraza para consolarlo, y su padre rompe en llanto. Días después, debido al incendio, las notas finales se entregan en la iglesia. Cuando llaman a Stig, este aparece tarde. Al pasar al frente, desabrocha su pantalón, muestra la entrepierna a la profesora y se va sin decir nada, dejando a Viola consternada frente a todos. Más tarde, Stig logra colarse en el colegio, entra al salón, toma los libros y se los lleva a todos, dando por finalizada la película. En un desenlace cargado de emociones y actos extremos, Stig enfrenta las consecuencias de sus decisiones, las traiciones que lo rodean y el vacío que deja la pérdida. Entre cenizas, despedidas y recuerdos dolorosos, busca cerrar un capítulo lleno de caos y descubrimientos, pero al final queda la pregunta: ¿se puede o no escapar de un pasado que nos marca para siempre? Sin duda, una película muy recomendada.